dice qué método de integración se utilizó para la creación de la jurisprudencia. En el caso de la tesis 102-2011 se utilizó el método de integración por reiteración, ya que se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando en estos están sustentados por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias. En este caso, número 1, la tesis 10-2007, la 78-2010, 120-2010, 168-2010 y la 13-2011. En este caso, la respuesta es el método de reiteración. En el caso particular de la respuesta número 2, en donde hace la pregunta, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Revisando el caso, identificamos el texto para dar respuesta a esta pregunta. Dice, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la citación a la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, a tratarse de una simple comunicación al juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado al proceso y en su caso sometido a medida cautelar. En la tercera pregunta del reto, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Hay que recordar que son los periodos en los que se agrupa la jurisprudencia y la tesis a partir de las etapas evolutivas de la justicia electoral en México, derivados de las reformas constitucionales y legales, y tiende a tener cambios sustanciales en la denominación, atribuciones e integración del órgano jurisdiccional. Dichas épocas se dividen en dos, que son históricas y aplicables. En este caso, el caso número 1 y 3 corresponden a la novena época y el caso 2 a la 10ª época. En la cuestión número 4 dice, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En este caso, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas en nuestro país. La respuesta a la pregunta número 5 es, en el caso 1 se identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben de emitirse para su aprobación. Revisando lo que es el artículo 223 de esta Ley de Amparo, señala que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomados por mayoría de 4 votos. Como lo habíamos revisado en la pregunta número 1, en este caso una tesis por reiteración, en todas las tesis fueron aprobadas por unanimidad, entonces claramente cumple con el criterio que señala el artículo 223 de la Ley de Amparo. A manera de conclusión y retomando lo aprendido en las lecciones para este reto, la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley, que va a ser de observancia obligatoria cuando ésta no es clara ni precisa, que emana de ejecutorias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno a solas y por los tribunales colegiales de circuito. La interrupción de la jurisprudencia implica la desaparición de su obligatoriedad por efecto de haberse pronunciado alguna ejecutoria en contrario. En este caso lo podemos identificar en la pregunta y la respuesta del caso número 2. Y la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Y las épocas del semanario judicial de la Federación se dividen en históricas y aplicables. En este caso se nos hacía la cuestión a qué épocas correspondían. El caso 1 y 3 corresponden a la época novena y el caso número 2 en especial a la época décima. Y la obligatoriedad de la jurisprudencia depende de su publicación. Para esto existe el semanario judicial de la Federación, que es el órgano encargado de realizarlo. Muchas gracias.